Entonces, bueno, gracias por supuesto a la... No, ya está en vía de resolución. A la Universidad Rey Juan Carlos por la invitación. En segundo lugar, bueno, felicitar a los anteriores ponentes porque desde mi punto de vista han hecho unas intervenciones muy brillantes y yo creo que no voy a llegar a estar a su altura, pero bueno, en la medida de mis limitadas posibilidades intentaré hablar de esto que me comentabas, Concha, de la autoridad audiovisual, pero también, si queréis luego en el turno de preguntas, pues aprovechar y preguntarme de todo lo que queráis relacionado con este sector audiovisual, PTT, públicas, ley general, lo que queráis. Bueno, en principio según el programa tenía como unos 15-20 minutos. Voy a intentar no hablar demasiado. También es verdad que a la hora de plantearme cómo hacer la intervención había pensado, bueno, vamos a hacer una mínima revisión histórica, si se lo pudiera llamar, de esta cuestión en nuestro país, de la creación de una autoridad audiovisual, y luego pasar a lo que entiendo yo que por dónde pueden ir los tiros con la creación de este organismo, ¿no? En esta legislatura, espero. Pero también es verdad que las intervenciones anteriores han sido tan completas que en algún momento pues, se han introducido algunas cuestiones que yo tenía pensado comentaros, o sea que probablemente algo de lo que os comente diréis, caramba, ya lo han dicho, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ello. Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Tradicionalmente en todos los países de la Unión Europea, que incluso hoy conocemos, incluido Letonia, Estonia y Lituania, han tenido y tienen autoridades reguladoras del sector audiovisual. Y esta proliferación de estas agencias reguladoras, yo creo, me da la sensación de que han venido íntimamente ligadas a la función social que de alguna medida desempeñan las televisiones como medio de comunicación. Y de alguna manera se trataba, o se trata, en las democracias, de introducir instancias por llamarlo así, de independencia, de neutralidad, frente a la eventual tentación de intervencionismo por parte de la administración. Bueno, hecho tal que quizás la autoridad audiovisual más antigua es la norteamericana, es la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, que cuenta ya, me parece, son 100 años que tiene en vigor. En Europa todos los países, todos, cuando digo todos, son todos, tienen autoridades audiovisuales reguladoras del sector, todos menos España. Esto es una anomalía que llevamos arrastrando desde que conocimos este régimen jurídico que tenemos actualmente, esta democracia, y que yo creo que, en mi opinión personal, es una deficiencia, una anomalía democrática que aún a día de hoy no lo tengamos. Luego podremos hablar, si queréis, de por qué cada vez que cualquier gobierno, no tiene por qué ser el PSOE, el gobierno progresista, sino incluso el Partido Popular en su momento, saca a colación la posibilidad de crear una autoridad audiovisual, que desde determinadas tribunas se alza la voz diciendo, caramba, ya quieren venir a cerrar la voz a los medios de comunicación, los auténticos titulares del artículo 20 de la Constitución. Ya vienen con la censura. Bueno, esto es como una sentencia que a mi modo de ver no admite el más mínimo análisis riguroso, no se sostiene, por cuanto que si eso fuera así, si fuera esa la tentación de cualquier gobierno, el intentar amordazar a los medios de comunicación creando una autoridad censora, pues claro, tendríamos que decir, caramba, es que los norteamericanos son unos censores, los británicos, los alemanes, los franceses, los italianos. No. De lo que se trata, que cualquier gobierno ha venido, como bien decía mi antecesor Óscar, intentando es, además de dar un marco global de regulación, de satisfacción a todo el sector, y cuando digo todo el sector no son solo las televisiones, son los anunciantes, son los ciudadanos, son los operadores de todo tipo, son los desarrolladores de servicios interactivos, los productores de contenidos, todo el mundo. La universidad, por supuesto, claro que sí. También tratamos de intentar impulsar esa autoridad. ¿Por qué? Porque creemos que es necesario, como
siguiendo el esquema que se ha seguido con Televisión Española, dejar que la administración deje de tutelar esta cuestión para que sea alguien de fuera quien lo maneje. Tiene una autoridad más o menos independiente. ¿Cuáles son las fórmulas? Pues nadie ha inventado nada, nadie inventa nada nuevo. La fórmula es básicamente la creación de este organismo a través de personas elegidas por el Parlamento, a través de sistemas de elección reforzada, de reconocido prestigio y que tengan mandamientos en sus cargos superiores a los de las legislaturas para garantizar de alguna manera su blindaje frente a las presiones que sí o sí van a tener por parte de los operadores de los agentes del sector audiovisual. ¿Qué ocurre a día de hoy? ¿Y qué ha ocurrido? ¿Qué viene ocurriendo desde hace muchos años? Pues que, como es lógico, los medios de comunicación presionan al poder político para intentar defender sus intereses legítimamente. Y el poder político pues no es refractario a esas presiones. ¿Cuál es la ventaja de crear una autoridad audiovisual? Entre otras muchas, ¿no? Pues que el poder político de turno se liberaría de esas presiones. Vamos a pasar, tras esta introducción un poco heavy, a dar un poco un repaso, como decía, histórico a esta cuestión. Ya en el año 95, como decía Ángel, y no sé si lo comentó Óscar, hubo un informe que se aprobó por mayoría casi absoluta de 238 votos, 235 a favor, 3 en contra, un informe de una proposición de ley en el Senado que invitaba a crear ya hace 14 años esa autoridad. Ese informe fue liderado por la senadora, aquel entonces Victoria Camps, y proponía la necesidad, entre otras cuestiones, de crear este organismo para dar seguridad jurídica al sector y dar satisfacción a los ciudadanos, a los consumidores y demás, en cuanto a sus derechos. Por distintas causas, que no voy a entrar, bueno, pues, los sucesivos gobiernos, tanto socialistas como populares, no han abordado de manera eficaz o efectiva esta cuestión, y no porque no lo hayan intentado. De hecho, incluso, como decía también Óscar, ya en el año 2002, incluso yo diría más en el 2003, hubo ya, yo lo vi, ese texto, una proposición de crear una autoridad audiovisual independiente bajo el esquema o bajo el paraguas del regulador de las telecomunicaciones, que había sido creado en el año 97, mejor dicho. Y lo que se intentaba es incorporar los modelos del Partido Popular, que fue pactado con el Partido Socialista, las competencias sobre contenidos audiovisuales en el marco del regulador de las telecomunicaciones, ya previendo un poco lo que se nos venía, esto que se llama el proceso de convergencia tecnológica. Luego, si queréis, hablamos un poco más de esto. Pues el proyecto de ley, que ya estaba consensuado y pactado, al final no salió, se quedó en un cajón, porque claro, era el 2003 y ya estábamos casi en periodo preelectoral para las elecciones del 2004, y al gobierno de turno, pues, caso del Partido Popular, y el ministro era Josep Piqué, el ministro de Ciencia y Tecnología, ese era el ministerio, la denominación, pues entiendo que le dio miedo y entendió que políticamente no les era rentable sacar esto a la luz. En el 2004, marzo del 2004, el gobierno socialista, pues, octava legislatura, el presidente Zapatero lleva el programa electoral a la creación de este organismo. Bueno, el esquema era similar al que os han contado aquí antes, es decir, tres patas, básicamente tres ejes: televisión pública, de reforma del sector, una reforma global, televisión pública, TDT y marco general audiovisual que englobara la autoridad. Hasta donde yo os puedo comentar, el esquema de actuación priorizaba esos ejes, dando como primer eje el de la TDT, como segundo eje el del marco general audiovisual, y en tercer lugar la televisión pública. Es decir, que a lo largo de esa legislatura 2004-2008 lo último que se hubiera visto era el marco de la remodelación del sector público. Sin embargo, como sabéis, ese fue precisamente el primero, ¿no? El último que se tocó, y fue debido a las presiones de la Comisión Europea. En aquel entonces, en el 2003, el comisario de la competencia, Mario Monti, amenazó formal y expresamente por carta al Reino de España para que diera ya una solución, de una vez por todas, a la financiación y al modelo de servicio de televisión pública que había en este país. ¿Os acordáis? Más de 7.800 millones de euros de deuda y un modelo bastante deficiente en muchos aspectos. Así que el gobierno tuvo que cambiar el orden de preferencias y abordar
esa cuestión en vez de la de marco global. ¿Qué ocurrió? Pues que las leyes tardan mucho en hacerse, necesitan de mucho consenso y sobre todo en este tipo de materias, y cuando se llegó al marco global del audiovisual, a esa ley general audiovisual y una ley paralela del Consejo Audiovisual, al final se iban a tramitar como dos leyes separadas, pues llegamos a preparar un borrador con el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Industria, borrador que al final no sacó, y ya estábamos en el 2007. Y estas leyes, desde mi punto de vista, ya os lo dirán otras personas que también entienden de esto, son leyes que lo que son propicias para ser aprobadas en la primera mitad de las legislaturas. Eso es así. Eso es así, pero además lo estoy viendo y es un hecho además palmario que se ve a lo largo de los varios intentos fallidos. Yo creo que esta vez vamos ya por todas. A ver, no solo porque haya una obligación, y es verdad, hay una obligación. En diciembre del 2007 se aprobó una directiva, la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, que viene a sustituir la que en el sector coloquialmente se conoce como Directiva de Televisión sin Fronteras. Esa directiva lo que contempla es, una vez más, una recomendación a todos aquellos países, obviamente es España, que no tienen organismos, que se doten de organismos reguladores del audiovisual. Esa directiva, como el resto de directivas europeas, se tienen que transponer a nuestros ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, es decir, se tienen que incorporar a las leyes propias de cada Estado. Y hay un plazo. El plazo es, en este caso, de 2 años, es decir, que en diciembre del 2009 esas prescripciones legales que vienen desde Bruselas deberían de estar en nuestro ordenamiento jurídico. Me consta que ya es imposible que se llegue a esa fecha, pero también me consta, y por experiencias anteriores, que los servicios de la Comisión Europea se darían por satisfechos si el Gobierno, el Ejecutivo, remite al Parlamento el proyecto de ley correspondiente, aunque no esté aprobado para diciembre del 2009. Por tanto, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta todas esas variables, el trabajo realizado, el consenso que hay en la necesidad de crearlo, incluso ya entre las propias operadores de televisión privados, porque, caramba, ellos al principio eran muy refractarios a esta idea de crear agencias reguladoras sobre su sector, han vivido muy bien o muy tranquilos cuando ha sido la administración, a través del Ministerio de Industria en este caso, una subdirección general concretamente, la que velaba por el cumplimiento de la ley. Es decir, siempre cuando se incumplen las normas, la administración en este caso, si hubiera un regulador sectorial, un regulador, tiene que verificar ese cumplimiento y si no se cumple, abrir el correspondiente expediente informativo, el expediente sancionador en su caso, y sancionar. Y posteriormente, claro, por supuesto, se deja abierta la vía contencioso administrativa y se recurre ante los tribunales. Pero la ley hay que cumplirla. Desde mi humilde opinión, las televisiones habían estado hasta ahora muy tranquilas en ese aspecto. Pero ahora ya llega una situación y un nuevo escenario que les genera mucha incertidumbre. Esto de la TDT, esto de la posibilidad de que haya fusiones, esto de que hay cada 2 por 3 problemas por los derechos sobre los contenidos, y necesitan también de algún tipo de organismo que ponga un poco de orden en el sector. Un organismo que actúe a modo de árbitro, si lo queréis denominar de esta manera. Alguien que sea neutral e independiente, pero que les acoja, que acoja sus necesidades, sus deseos a la hora de elaborar las normas, porque este organismo va a tener la posibilidad de, por supuesto, informar preceptivamente de cualquier tipo de disposición legislativa procedente del Estado, obviamente no de las comunidades autónomas, y por supuesto también tendrá una capacidad normativa, igual que la tiene, por ejemplo, el regulador de las telecomunicaciones, la CMT. La CMT dicta cada X tiempo, cuando se entiende necesario, unas circulares que tienen un valor normativo. Pues probablemente el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales también tendrá esta función. Y por supuesto, hay muchos modelos de autoridad reguladora independiente, pero yo abogo, y el gobierno socialista creo que aboga, y va a seguir abogando por un modelo que sea realmente eficaz. No estamos pensando en un modelo de autoridad que no tenga poder sancionador, porque a la vista está que si no hay un poder coercitivo, al final el regulado se desentiende. Tenemos experiencias en ese sentido, ¿no? Y desde luego también es verdad, y
por suavizar un poco el discurso que estoy haciendo, y en cualquier caso ese organismo también se va a encargar de fomentar otro tipo de mecanismos, que no sea simplemente la regulación del sector, sino también a través de los sistemas de autorregulación e incluso de corregulación, es decir, ponerse de acuerdo con la televisión de turno y decir, oye, hasta dónde podemos llegar, vamos a dejar un cierto margen de discrecionalidad, o sobre determinadas materias fomentar el que las propias televisiones en este caso, u otros tipos de operadores, se regulen. Y, eso sí, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales siempre estará por encima vigilante de que esa autorregulación es eficaz. Tenemos en España algunos ejemplos de autorregulación recientes, ¿no? El más exitoso es el que se refiere a la publicidad. Hay una institución que se llama Autocontrol, que a mi modo de ver es un ejemplo. Un ejemplo no solo en España, sino incluso a nivel europeo. Ha recibido varios premios en ese sentido y son capaces los anunciantes de autorregularse, de no necesitar a la administración, en este caso el Ministerio de Industria, para imponerse a sí mismos las reglas del juego. Eso es un paso ideal. Hemos intentado hacer eso también en la parte de los contenidos. Firmamos un código de autorregulación de contenidos audiovisuales. Ese código, del cual además yo soy el secretario de la Comisión Mixta de Seguimiento, pues bueno, ha supuesto una mejora, pero leve desde mi punto de vista, el tratamiento de los contenidos audiovisuales en determinada franja que se entiende desde la administración, incluso desde los propios, por eso se llama autorregulación, operadores, que se tienen que vigilar los contenidos porque pueden ser lesivos para determinados colectivos de personas, en este caso los menores, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Que la autorregulación necesita de dos elementos. Uno, tiempo, porque a nivel europeo la autorregulación funciona, pero lleva muchos años funcionando. Y por otro lado, que se lo crean los que se autorregulan, que se crean el mecanismo. Y esto a día de hoy pues todavía queda mucho trabajo. ¿Qué cree el gobierno? Pues que probablemente la autorregulación tenga que ser funcionada por esa autoridad. Vamos a ver, competencias. ¿Para qué serviría? ¿Para qué serviría? Bueno, además del arbitraje y de la posibilidad real de informar toda la normativa audiovisual, pues para informar desde luego de concursos, de títulos habilitantes, de la vigilancia de la función de servicio público encomendada a la Corporación Radio Televisión Española, es decir, esa autoridad audiovisual, ese Consejo Estatal de Medios Audiovisuales deberá supervisar, fiscalizar todas las cuentas y todos los contenidos que se emiten por la corporación, elaborar un informe y elevarlo al Parlamento, incluso elevarlo con recomendaciones para el cambio de, en su caso, o modificación del régimen de la corporación, llevar por supuesto los registros de los operadores. Estamos hablando de operadores de televisión, pero no solo de operadores de televisión. Como os decía antes, la convergencia tecnológica. ¿Qué es esto de la convergencia? Pues que ya podemos ver televisión en internet a través de un ordenador, del iPhone, de los dispositivos móviles. Al final, el telespectador recibe contenidos audiovisuales no solo desde la televisión. Son multitud de redes, cables, satélite, ondas hertzianas, y eso, pues a día de hoy, requiere de respuestas regulatorias que actualmente no existen. Por eso decía Ángel, apuntaba la posibilidad de que el organismo regulador del audiovisual fuera un organismo convergente, es decir, que no solo trate los contenidos audiovisuales, sino que vaya más allá y trate las redes, la regulación de las redes y de los contenidos. Porque al final, y un ejemplo muy evidente puede ser los operadores de cable. Los operadores de cable tienen pues, una tipología física de transmisión de los contenidos, pero es que además también dan contenidos, o los operadores de satélite, pero también dan servicios de telecomunicaciones, y al final empaquetan su oferta, hacen un bundling, como dicen los británicos, muy pomposamente, de servicios que el telespectador compra. No solo compra la telefonía fija y el acceso a internet, sino también compra los contenidos audiovisuales. Por eso Ángel incide en la posibilidad de que el gobierno tome en consideración esa figura que funciona en algunos países de la Unión Europea, concretamente en los ejemplos más destacables, además de la Oficina Británica de Comunicaciones, la Ofcom, es quizás uno de los organismos europeos más reputados en este sentido, también los italianos. La Autoridad para la Garantía de las Comunicaciones es un organismo convergente, y por supuesto el norteamericano. Sin embargo, también hay otros modelos que son puros, en el sentido de que son solo sobre el audiovisual, por ejemplo el modelo francés, ¿no?
Consejo Superior del Audiovisual. El Gobierno, por lo que yo sé, en principio está trabajando sobre un modelo puro de Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Eso no obsta para que probablemente a medio plazo terminen convergiendo las competencias de la CMT y las competencias del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Pero a día de hoy se trabaja, y como decía Óscar, en ese primer modelo. Ese es el modelo que estaba en el programa electoral y es lo que los representantes políticos, en este caso la máxima representante, que es la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, y mi jefa además, es lo que mantiene. También, incluso para meter un poco más de pimienta al discurso, pues habría que pensar que en un contexto de crisis económica tan generalizada y de esta evidencia del proceso tecnológico, a lo mejor otorgando competencias audiovisuales a la CMT, modificando la estructura de la CMT, porque además a nadie se le escapa que la CMT a día de hoy no puede vigilar los audiovisuales, no tiene ni los servicios, ni la formación, ni los consejeros indicados. Es decir, habría que acometer una reforma de esa agencia. Pues a lo mejor, teniendo en cuenta sobre todo el aspecto económico, es decir, que políticamente se pueda vender que no se crea un organismo nuevo con 50 o 100 funcionarios, sino que se remodela uno antiguo, se pudiera entrar. Esto yo creo que vamos a salir de dudas después del verano. Deciros que